Te cuento. No estaba tomando jengibre real. Durante meses me tomé un shot de jengibre cada mañana, así como cual cuarentona juiciosa tomándose el shot, tratando de hacer ese efecto antiinflamatorio en el cuerpo, y sobre todo porque quería cuidarme por el tema de los cambios hormonales. Y resulta que no estaba desinflamando el cuerpo, sino que estaba haciendo exactamente lo contrario, acumulando toxicidad en el cuerpo, inflamándolo más. ¿Estarás tomando ese mismo tipo de jengibre que yo estaba tomando? No quiero alarmarte, pero el problema es que cuando estamos buscando algo antiinflamatorio que estamos consumiendo todos los días, pues deja de ser ocasional y obviamente esa carga tóxica es mayor. ¿Y sabes qué es lo más paradójico de este asunto? Que no encontré esta información porque la estuviera buscando, sino por pura y física casualidad. Trato de hacer lo que una persona quizás como tú hace todos los días, tratar de cuidarse, evitar los ultraprocesados, evitar todos esos azúcares y grasas saturadas que no necesita el cuerpo. Y después te das cuenta que no solamente es cumplir con esas reglas de lo que no te inflama, sino que tienes que entender qué pasa con ese alimento que estás tomando, que estás comiendo regularmente. Pero antes necesito que entiendas algo. Porque hay una pregunta que nadie en el mundo del bienestar se está haciendo y es la más importante. ¿Qué tan real es el jengibre? Porque claro, todos recomiendan tomar jengibre para la inflamación y para la inflamación crónica, pero nadie, ningún especialista habla del origen de ese jengibre y si puede estar contaminado o no. No te hablo de si es fresco o si es en polvo, te hablo de dónde viene, de cómo llega a tu cocina, de lo que hicieron por el camino para que tú lo vieras limpio y perfecto, inofensivo en la canasta del supermercado. Porque el jengibre está catalogado como uno de los alimentos más antiinflamatorios que existen, casi una religión en el mundo del bienestar. Y tiene razón de serlo, el gingerol es real, los beneficios están documentados, eso no lo discuto. Lo que discuto es esto, y si el jengibre que estás usando cada día no contiene principalmente gingerol, sino los residuos de un sistema de producción masiva que no tiene ningún incentivo para que estés bien, quédate, porque después de ver este video vas a saber exactamente cuál comprar y dónde. Pero primero tienes que entender lo que está pasando. Entonces te cuento lo que me pasó. Yo vivo en Alemania y a mí me gusta ver documentales de la televisión alemana. Y se dio que encontré un documental que hablaba sobre el jengibre y el ajo que provienen desde la China. Pero espera, China te puede sonar lejos y de pronto vives en Latinoamérica o en España, pero espera, porque es que este tema es súper profundo. Cadenas como ZDF y ARD llevan años haciendo investigaciones sobre la producción masiva de alimentos desde Asia. Y sí, ahí salió el jengibre. Y salió con nombres, con datos, con imágenes de los campos de cultivo. Y yo ahí sentada pensando, ajá, ¿y por qué yo no sabía esto? Con todo el tiempo que llevo averiguando sobre estos temas. Y frustra mucho porque yo me he dado cuenta de errores que he tenido que pasan de vez en cuando, pero es que esto lo llevaba haciendo todos los días y supuestamente por sanarme y por prevenir algo de la premenopausia y menopausia en un futuro, ¿no? Así que te voy a contar lo que aprendí, para que no te pase lo mismo o para que si sospechabas por fin tengas los datos que necesitas. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene el jengibre que consumimos? El jengibre es originario de Asia, eso lo sabemos. Lo que no nos explican es lo que significa hoy en el 2026 en términos de producción industrial. China controla alrededor del 47% del jengibre que se produce en el mundo. Y sí, cuando confirmé en diferentes supermercados me daba cuenta que siempre el origen era China. Y todavía me pregunto por qué no me había dado cuenta de esto. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que cuando yo veo que algo es originario de la China, cuestiono la calidad de eso. ¿Te pasa? Escríbelo en los comentarios. En 2023, China exportó jengibre por un valor de $552 millones. Casi la mitad del jengibre del planeta sale de allí. Y eso en sí mismo no sería un problema, el problema es cómo se produce. En las grandes zonas productoras chinas, especialmente en las provincias de Shandong y Fujian, espero lo haya pronunciado bien, el agua utilizada para el riego proviene con frecuencia de ríos que reciben desechos industriales, fábricas químicas, plantas metalúrgicas, residuos de proceso de manufactura pesada. Esa agua riega los campos y lo que está en esa agua está en la raíz, pero hay más.
Para garantizar cosechas masivas y perfectas visualmente se usan pesticidas y no cualquier pesticida. Un estudio publicado en Science Direct analizó 152 muestras de jengibre chino y encontró que el 66% contenía restos de pesticidas y el 38% estaba contaminado con entre 2 y 5 pesticidas diferentes de forma simultánea. Los más detectados: clotianidin, carbedancim y imidacloprid. Creo que lo pronuncié bien. El carbedancim está prohibido en la Unión Europea desde hace muchos años. Está clasificado ya como un disruptor endocrino. Interfiere con el sistema hormonal y sigue usándose en China porque allá las normas sencillamente son otras. Y esto no es una alerta de activistas. En julio de 2007, el Departamento de Salud de California emitió una alerta oficial tras detectar niveles anormalmente altos de un pesticida, aldicarb sulfoxido, en jengibre importado desde China. Ese pesticida puede causar síntomas similares a la gripe, náuseas, dolor de cabeza, visión borrosa y en niveles más altos, espasmos, sudoración excesiva y salivación. Todavía suena leve, pero espérate. ¿Te imaginas cómo me estaba volando la cabeza ver todos esos datos? ¿Y el efecto para mis hormonas? ¿Y sabes en esos programas qué respondieron los productores chinos cuando se empezaron a poner las restricciones? Eso nos va a salir más costoso. O sea, ahí está la respuesta al problema. Pero no sobra aclarar que prácticamente lo único que les estaba interesando era el dinero, no el problema de salud pública que estaban generando. Pero bueno, en el proceso algunas cosas buenas pueden pasar. Y esto es positivo, pero vamos a ver si eso positivo es suficiente. Una investigación publicada en 2020 documentó que más del 80% de los lotes de hierbas y raíces chinas fueron rechazadas durante ese periodo, atribuido precisamente a esos niveles excesivos de pesticidas y metales pesados. Y también pensé en ese momento, se supone que lo estaba tomando también para aliviar el hígado, y lo que estaba haciendo era saturarlo más. Incluso mi hígado tenía que neutralizar eso antes de que el gingerol llegara realmente a generar algún beneficio. Y mira, antes de seguir, quiero darte algo positivo, y es que el jengibre limpio sí existe, el jengibre real sí existe. Pero al estar tan saturados de ese mercado chino, realmente tienes que tener ojo agudo, porque un jengibre real puede estar tan a la mano como el jengibre chino en el supermercado. De hecho, hay un país latinoamericano que se ha convertido en el referente de jengibre orgánico certificado a nivel mundial y ha ido desplazando de a pocos a ese jengibre chino, por ejemplo, en Estados Unidos. Y eso es bueno porque significa que ya hay más consumidores que saben elegir la calidad. Pero como te digo, eso no significa que el jengibre chino no tenga el mismo alcance que tiene ese jengibre orgánico. Ahora quiero que veas el problema completo. Desafortunadamente hay algo todavía peor que los pesticidas. Algo que hacen deliberadamente para que no lo notes. Fíjate en ese jengibre que tienes en casa o el que te ofrece el supermercado. ¿Está demasiado blanco por dentro? ¿Demasiado uniforme? ¿Demasiado perfecto? A veces, en ciertos casos, eso tiene nombre y se llama blanqueamiento. Para que el jengibre sobreviva el trayecto desde China, que puede durar entre 20 y 60 días en contenedor marítimo, y llegue a los lineales con ese aspecto limpio apetecible, se le aplican tratamientos químicos. Uno de los más comunes es el dióxido de azufre. Un estudio publicado en la revista científica NPJ Science of Food de Nature confirmó que el blanqueado no declarado y la adición de dióxido de azufre son prácticas documentadas en la cadena de suministro de jengibre entre China y Europa no declaradas, es decir, no se pone en la etiqueta. El SO2 en exceso puede desencadenar reacciones alérgicas, irritación respiratorias y problemas gastrointestinales. Y lo estás consumiendo en tu remedio antiinflamatorio. Si el jengibre que tienes en casa está muy blanco y casi no huele, ya sabes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Y ahora viene la pregunta que sé que te estás haciendo. ¿Qué tanto llega ese jengibre a mi país? ¿Al supermercado donde yo compro? Seguro te llega, seguro lo has visto, pero no te has dado cuenta. China exporta el jengibre principalmente hacia los Países Bajos. Rotterdam es el gran hub redistribuidor de Europa y desde allí ese jengibre que ya lleva almacenado unas semanas pues en el tránsito de China a Rotterdam se reempaqueta y se redistribuye al resto de países europeos. Italia, Francia y España son importadores medianos de ese jengibre chino, pero en general su principal proveedor sigue siendo China. Así que ese jengibre que compras en el supermercado de Madrid o Barcelona
en una bolsita sin indicación tiene un origen claro, sobre todo si estamos hablando de supermercados de cadena. Y Latinoamérica, aquí quiero que prestes especial atención, porque esto fue de lo que más me perturbó cuando averigüé más del tema. El mercado de jengibre en el mundo se divide en dos, el chino y el no chino. Y no es una categorización menor, es una dicotomía de calidad real. Los datos de la FAO de 2023 sitúan a México en el puesto 25 a nivel mundial de producción de jengibre con apenas 2.705 toneladas para el volumen de un consumo de una población de 103 millones de habitantes. Esto es prácticamente nada. Lo que se vende en los mercados y supermercados mexicanos como jengibre fresco tiene muy alta probabilidad de ser chino o de importación sin trazabilidad clara. Ese shot de jengibre en las mañanas en México o Colombia, ¿alguien sabe de dónde viene exactamente? Y en Colombia, Argentina y Chile son mercados con demanda creciente de productos de salud, pero sin producción local significativa de jengibre. Cuando los precios suben o hay escasez, la respuesta casi automática del mercado mayorista es importar desde China porque es lo más barato con diferencia. Y hay algo más que nadie menciona. El jengibre chino no siempre llega directamente, a veces llega disfrazado con intermediarios como Tailandia u otros mercados, reempaquetando sin trazabilidad real del origen. Y de pronto piensas, bueno, yo compro jengibre de mi región, lo sé, y el jengibre de nuestra región es diferente. Espérate y te cuento más. Pero bueno, ya, no te frustres que esto tiene un final feliz, no te frustres. Latinoamérica tiene sus propios problemas con el tema de los agroquímicos. En el 2021 se aplicaron en América Latina y en el Caribe 2.1 millones de toneladas de pesticidas, el 35% del consumo mundial. Y esa tendencia ha crecido de forma muy significativa en las últimas décadas. En comunidades agrícolas de México se han detectado hasta 17 ingredientes activos de pesticidas diferentes en orinas de niños y adolescentes. En Argentina se han asociado aplicaciones de agroquímicos con incrementos del doble o triple en abortos congénitos en comunidades cercanas a los campos. El jengibre no es inmune a esto. Si viene de una región latinoamericana que usa intensivamente agroquímicos para competir con el precio de China, el resultado para el consumidor puede ser muy similar. Pero escucha, ahora sí voy a hablar en positivo y vamos a darle la vuelta a esto, porque la decisión es tuya. Y digo que la decisión es tuya porque cuanto más sabes, decisiones más acertadas podrás tomar. Y hay buenas noticias, sí hay países en la región latinoamericana que producen el jengibre real con responsabilidad, con garantías reales, solamente debes saber mirarlo. Perú es nuestra referencia de oro. Si hay un país que ha convertido el jengibre limpio en una industria, es el jengibre del Perú. Es el líder mundial en producción de jengibre ecológico y certificado. Su región estrella es Junín, en la selva central. También Loreto y Tacna, donde las condiciones de suelo y clima producen una raíz pequeña muy aromática de sabor intenso con certificaciones reales. Global Gap, NOP, EOS. Un exportador peruano explicaba en una entrevista del sector, el jengibre chino se vende a $22 la caja de 10 kilos, el peruano, el orgánico, a $50 la caja de 13 kilos, el doble de precio. Sin embargo, ha desplazado a China como principal proveedor de jengibre orgánico en el mercado norteamericano. Y ese es otro tema, que también existe el jengibre orgánico chino, pero también con trampitas. Lo está desplazando. Y repito, eso quiere decir que la gente ya está empezando a observar calidad. Ese jengibre peruano orgánico está disponible en diferentes regiones, también en España, por ejemplo. Ahora vamos con Ecuador, el tesoro poco conocido. Ecuador tiene zonas de cultivo extraordinarias, entre los 400 y 800 metros de altitud con temperaturas de 25 a 30 grados centígrados y tiene algo muy especial, comunidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana, que cultivan el jengibre realmente natural, como parte de su economía familiar tradicional. Es un jengibre poco conocido fuera de Ecuador mismo, pero que encarna exactamente lo que debería ser este alimento, cultivado en su territorio por su gente sin intermediarios industriales. Si estás en Ecuador, ese jengibre de mercado local de productor directo es tu mejor opción. Ahora vamos a Costa Rica y Honduras, Centroamérica. Ambos países son productores reconocidos internacionalmente. Colombia tiene producción en zonas rurales de clima frío con buenas condiciones. Es un sector todavía pequeño y poco organizado para el mercado masivo, pero con mucho potencial. Si estás en Colombia, vale la pena buscar
en mercadillos de campesinos o ferias locales. Ahí es donde se puede ver el jengibre de verdad, cultivado por familias sin la cadena industrial de por medio. Y esto confirma lo que siempre he dicho. Regional alimenta más, porque el campesino de a pie no busca 1000 certificaciones para exportar, busca cuidar su tierra para que en un próximo periodo pueda cosechar calidad. Ahora vamos al gigante Brasil. Brasil es volumen, pero produce y exporta jengibre creciente. Sin embargo, su producción es convencional, no es orgánica, en su mayoría, claro. Funciona como alternativa regional, pero sin las garantías del peruano certificado. Si tu jengibre viene del Brasil, busca una certificación ecológica explícita. Ahora vamos a cómo se identifica físicamente. Lo que nadie te enseña. En la parte de la carne como tal, tiene tonos dorados, la piel suele ser fina e irregular, tan fina que deberías poder rasparla con la uña. Si la piel es gruesa, correosa o fibrosa, es jengibre viejo y de mala calidad. Y huele fuerte, muy fuerte, que tú sientes que te irrita un poco la nariz cuando te lo acercas. Si el aroma es suave, ese jengibre o está muy procesado o ha perdido sus compuestos activos, los mismos por los que supuestamente lo estamos tomando. La firmeza tiene que ser duro al tacto, sin puntos blandos, sin manchas oscuras. Si cede cuando lo presionas, quiere decir que ha estado mucho tiempo en la línea de distribución. Si quieres saber si sufres de inflamación crónica, que en gran medida ocurre por los trucos de la industria alimentaria y por la toxicidad a la que estamos expuestos, abajo en la descripción de este video encuentras el link a una guía gratuita para reconocer ese nivel de inflamación y cómo reducirlo de forma natural. Y si quieres ir más allá y hacer una transformación en la que el alimento sea tu aliado y no tu enemigo, te recomiendo mi libro guía digital. Te cuesta menos que una ida a un restaurante muy económico. Las certificaciones en la etiqueta. Busca que diga, para los que están en España, EU Organic. En Estados Unidos, USDA Organic. Por ejemplo, el jengibre en polvo, que es más procesado, tiene que tener el sello de orgánico. Un polvo sin indicación de procedencia es la forma más opaca del mercado y puede mezclar varias fuentes sin que nunca lo sepas. Y el precio, sí va a decir algo. Si es el más barato del supermercado y viene desde lejos, como siempre lo he dicho, quiere decir que está más contaminado. El gingerol es real, los beneficios son reales. Desafortunadamente dejé de tomarlo cada mañana y hasta hace poco descubrí un supermercado que me ofrece ese peruano orgánico. Les estaré contando si lo integro nuevamente a mi rutina antiinflamatoria, porque ya sabes, yo intento disminuir el consumo de lo importado. Por ahora uso como antiinflamatorio mi chucrut, porque sé que va directo a una restauración de mi microbiota y sobre todo en estas épocas de premenopausia. Por eso te recomiendo que veas este video para que aprendas y veas cómo es su potencial antiinflamatorio. También he integrado la cúrcuma como opción antiinflamatoria, que también tiene sus trucos encontrarla de buena calidad. Escribe abajo cúrcuma si quieres que haga un video al respecto. Y recuerda, no se trata de demonizar el alimento, se trata de entender que el sistema está diseñado para venderte conveniencia de monopolios, no para venderte salud. Tu cuerpo tiene relación con el territorio en el que está en este momento y lo más conveniente siempre va a ser lo más cercano a ti. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre alimentación consciente y realmente saludable. Besos y nos vemos en la próxima.